seguimos con Daniel Santoro, quien fue secretario general de la Causa F, ahora está en Avanzada Progresista y bueno, dando clase también y metido en todos estos asuntos. Y yo estoy llamando a todo el mundo, vamos a tener en todos estos días las distintas versiones de los hechos. Yo empecé a preguntar, fíjate, oye, ¿por qué no rompieron el quórum? ¿Por qué no pidieron la verificación de la votación? ¿Cómo es que ese poco brazo y aquella empujadera y cosas? Y por esa vía aparece una directiva. Habiendo tanto veterano ahí, ¿no? Que sabe cómo son las cosas y los recursos que tiene un diputado o una fracción para no calarse ningún truco, ¿no? Sin embargo, pareciera, según lo que yo he podido ver, que había, como se sabía que el gobierno venía por ahí, tratando de montarle una candidatura paralela a Guaidó que le disputiera, se ve que también el G4 montó su estrategia. Por lo que he podido ver, no fue el G4. Guaidó y su equipo y su partido montaron una estrategia y eso se expresa en la carta en la cual se le dice a los noruegos que no vamos para el baile ni nos vamos a reunir más, porque en la consulta y en la investigación que uno hace resulta que los demás no fueron consultados y muchos de ellos más bien tienen reparo a esa posición. Dicen, bueno, es que ayer lo dijo Enrique Márquez aquí, es que un demócrata no puede negarse al diálogo. ¿Qué es eso? Lo cierto es que pareciera que, bueno, los dos están jugando. Hay tableros de juego. Fíjate que hoy nombran a Leopoldo Castillo como interventor de Telesur. Y yo digo, bueno, pero Telesur está aquí. Y el satélite es el Simón Bolívar. Entonces, ¿cómo es que lo van a intervenir? Y también amenazan con Atel, es decir, profundizando esta política de dos gobiernos. Sí, de confrontación. Pero hoy vemos los audios de Capriles, que Capriles dice, no, vamos a seguir en eso. ¿Qué es eso? No va a haber evaluación. Y por lo visto, esta discusión perenne de 20 años en la oposición de la salida de fuerza o la salida de votos, digamos, ya como que llegó a su llegadero, porque esto no tiene sentido seguirlo discutiendo, porque ya creo que las posiciones están muy mineralizadas. Y al estar mineralizadas, tú puedes decir lo que sea y no convencen a nadie, porque está trancado. Y luego, con el estado anímico, porque el gobierno también es duro, todo eso que está señalando ocurrió en el día de hoy, y entonces le allanan la unidad a los diputados, los persiguen, el exilio, es toda esa cosa dura que hay ahí. A nadie le sorprende que el gobierno hiciera la jugada que hizo en la Asamblea Nacional, aunque ellos dicen que no estaban metidos, pero a nadie le sorprende porque el gobierno juega así. Algo de eso estaba cantado. Sí, porque lo que pareciera que hay una gente que no entiende es que la confrontación, la salida de fuerza, todo eso favorece al gobierno. Ahí es donde él es más fuerte. Bueno, porque tiene la Fuerza Armada, el tribunal, etcétera. Mueve, fíjate, todo eso que hablan, la ruta del coraje, la valentía. Bueno, ¿y por qué no van a respaldar a Guaidó? Y se le aparecen ahí al lado de ellos, evitan que lo agredan y toda esa cosa. ¿Por qué no? Porque son muy fácil pedir que vengan de afuera. Pero a la hora de la verdad, más fuerte es el gobierno con sus colectivas y todo eso que lo que la oposición, porque la oposición está llena de civiles, puros civiles, nosotros no somos militares ni gente armada. Métete en eso. La democracia es diálogo, no es otra cosa. Y tú combates a los gobiernos autoritarios y totalitarios como este, es con mayor democracia. ¿Y qué sucede a lo interno de la oposición? Desde el 2015, que se gana la Asamblea Nacional, por cierto, Chugo Torrealba fue el último que coordinó la mesa, desde ahí para acá no ha habido más reuniones, no ha habido una instancia donde los sectores de oposición se sienten a debatir estos temas. La Mesa de la Unidad cesó en el 2015. Pero hay G4. Por eso, entonces eso se transformó en un grupo que tomó por asalto a la Asamblea Nacional. Se decidieron 4 partidos de ser los que iban a impulsar la política sin consultarle a nadie. Bueno, y eso está derivando en lo que tú estás diciendo ahorita. Ahora es un solo partido que quiere imponer la política. ¿Cuál política? La de la confrontación, sin darse cuenta, como tú bien lo dices, que el que sale favorecido es el gobierno. El gobierno le interesa la confrontación, además la confrontación la inventó Hugo Chávez. Chávez inventó, acuérdate, aquello. ¿Por qué? Porque él sabía que eso le daba votos y él sabía que tenía el control y asumió el control del país, el control de la violencia. ¿Quién tiene el control de la violencia en Venezuela? Lo tiene el gobierno. ¿Cómo enfrentas tu violencia? ¿Con mayor violencia? No, vale. Tienes que buscar mecanismos de diálogo, de negociación, de entendimiento, de buscar la posibilidad de que haya un acuerdo, primero entre los factores internos de la oposición, que pareciera que es imposible que lo haya, porque hay algunos que dicen, no, que la elección presidencial resuelve el problema. No, eso es totalmente falso.
Si no hay gobernabilidad, aquí nadie aguanta 3 meses gobernando este país con el chavismo de oposición. ¿Tú te imaginas el chavismo en oposición si no hay un acuerdo político? Un acuerdo que se planteó el año pasado, en el 2018, cuando nosotros impulsamos la elección presidencial. Era montar un gobierno de transición donde todos los factores participaran para dar una estabilidad política al país y luego de eso convocar un nuevo proceso electoral con garantías, en unidad cierta de todos los factores, bueno, que le diera pacificación al país. No se ha logrado, sigue un grupo de la oposición, un sector extremista, buscando la confrontación, no sé para qué, porque... No, pero yo no comparto la política, pero entiendo, porque no es la primera vez que discutimos entre salidas de fuerza y salidas de voto, no es la primera vez, tenemos 20 años en eso, pero yo entiendo que hay un sector de la oposición que dice Maduro no cumple, Maduro, fíjate, no son todos los presos, no sé qué cosa, si no hay cambios reales en el CNE, eso no tiene sentido porque se vulnera, se llevan por todo por medio, fíjate lo que le ocurrió a Henry Balcón, al final le montaron su punto rojo, pese a todos los acuerdos y todas las ciudades, le montaron su punto rojo. Entonces hay gente que desconfía del gobierno, no le cree ni la hora, y entonces, como no le cree ni la hora, hoy me decía un amigo, yo no voy a votar, entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, no sé. Bueno, esperaré que el TIAR y el cese de los supremos, pues te puedes salir ahí. Es que la gente pide, aquí hay un grupo que pide elecciones como si estuviésemos en Europa, en Suiza. Si sabemos que estamos enfrentando un gobierno que es tramposo, que miente, que no cumple los pactos, tú bien lo dijiste, nosotros firmamos un acuerdo en el CNE para el respeto al proceso electoral de mayo de 2018. Bueno, el gobierno, pero la única forma de enfrentarlo es movilizando a la gente. Bueno, como estamos hablando de López Obrador, exacto, que López Obrador cantó 4 veces fraude. 20 años duró López Y Obrador para llegar al poder. Para Zócalo y algún lío, estuvo un mes y desconoció el Pero gobierno, no abandonó la vía pero electoral. siempre siguió oyendo elecciones. Y ahí está, a la presidencia. Igual sucedió con Lula da Silva en Brasil. Entonces, el problema es que hay quienes creen... O con lo que pasó en Bolivia. Para salir de México fueron 70 años del PRI. Eso no fueron 2 días. PRI-PAN. Exactamente. Entonces, tú ves allí que cómo desplazas tú esos gobiernos hegemónicos, autoritarios. Bueno, John Mandaleno está cansado de explicarlo. No es ni con sanciones, no es abandonando el voto, no es por la vía de la violencia, es por la vía de la participación democrática y pacífica de la gente. Ayer Maduro, porque me decía, el amigo que te contaba me decía hoy, él sabe quién es, me decía hoy, es que yo no con Tibisay, con ese CNE yo no voy a votar. En el 2015 no se ganó con Tibisay. Sí, pero ayer el gobierno dio plenas garantías, que venga todo el mundo menos lo vea porque Almagro no va para el valle. No digan lo que dijo Almagro. Le vamos a dar inclusive más, dijo Maduro, de lo que están pidiendo. Aquí lo dijo Francisco Torrero también. Vamos a todas las garantías. Claro, porque el gobierno está jugando a que un sector de la oposición no vaya. Vuelva a llamar a la abstención y el gobierno con sus 5,5 millones de votos que mantiene, hasta 6 millones de votos, bueno, vuelve a ganar la asamblea. ¿Por qué? Porque la oposición, que podría reunir 7, 8 millones de votos, si tú la tienes en esta encrucijada, que no la orientas debidamente hacia dónde debe ir, este año hay elecciones parlamentarias. Vamos a hacer lo mismo del 2005. Le regalamos el parlamento al gobierno. Eso es lo que quiere el gobierno. El gobierno ahorita tomó el Parlamento por la fuerza, eso es una realidad, eso no se esconde. Utilizó todos los mecanismos habidos y por haber para tomar la Asamblea Nacional. La tomó y después abandonó y dejó eso allí con una división interna de la Asamblea. Bueno, acabó de destruir la Asamblea Nacional. Ahora, bueno, va a llamar al proceso electoral. Nosotros estamos empujando, ¿para qué? Para cambiar el Consejo Nacional Electoral, para que aquí vengan los organismos internacionales no solo a fiscalizar, sino a ayudarnos, a dar asistencia técnica, que haya ciertamente una participación de todas las organizaciones políticas. Ahora, pero tampoco podemos obligar a la gente a ir a votar. La gente tiene que entender que esa es la herramienta democrática. Abandonar el voto es abandonar la democracia. Y entonces entregarle al gobierno, no sé por cuántos años más, la situación que estamos manteniendo. Vamos a seguir discutiendo el tema, pero nos vamos al corte aquí en Suquicose y ya estamos con todos ustedes.